Hola, si hiciste clic en este video es porque seguro estás buscando información acerca de qué es la sociología. Soy Pilar Inverti y en el video de hoy te voy a estar enseñando algunos conceptos básicos para que puedas comprender la sociología de una manera más fácil y práctica. Empezamos. La primera pregunta que de seguro se te vino a la mente, si es que nunca escuchaste hablar sobre el tema, es ¿y qué es la sociología? Por eso les voy a explicar primero la etimología de la palabra. Sociología está compuesta por dos raíces. Socius, que en latín significa social, y logos, que en griego significa estudio de. Por lo que literalmente sociología significa estudio de los procesos sociales. Pero la sociología va mucho más allá de su significado etimológico. Y de hecho, a lo largo del tiempo se han hecho muchos intentos por poder definir lo que es la sociología. Pero debido a la diversidad de ideas y a la diversidad de perspectivas, nunca se ha podido llegar a un significado o a una definición enteramente satisfactoria. Pero podemos decir que la sociología es una ciencia social. Es una ciencia que trata de las condiciones de existencia y también del desenvolvimiento de las sociedades humanas. Por lo que podemos definir a la sociología como una ciencia que estudia la realidad social para comprenderla. Además, la sociología analizará lo que son los cambios de comportamientos o conductas que la misma sociedad evidencia. Pero no solamente esto, sino que también buscará dar alguna conclusión o incluso ilustrar el comportamiento colectivo, dependiendo del grupo de individuos o de personas del cual estemos analizando. Además, cabe destacar que la sociología nos permite conocer que los comportamientos del humano biológicamente varían según el lugar, la idiosincrasia y básicamente la sociedad en la cual se encuentra el individuo. Esto lo pude vivenciar gracias a la oportunidad que me dio el MONSE para realizar el intercambio en Nueva Zelanda a principios de este año. Me llamó mucho la atención que en el colegio a los adolescentes les dieran materias para que pudieran aprender a cocinar, a coser, incluso también a reparar conexiones eléctricas. Y esto hace que los chicos desde una temprana edad se vuelvan muchísimo más independientes que nosotros en Argentina. And then you put the rest of this on top with this and a plate. Tanto el significado etimológico como también el método empleado en la sociología, ambos fueron acuñados por Comte. Por eso me parece buena idea explicar quién fue y por qué fue tan importante en la sociología. Auguste Comte fue un filósofo francés, quien fue considerado el creador del positivismo y de la sociología. Él fue quien propuso la primera definición de sociología. Comte propuso estudiar la sociedad con el mismo método con el que se estudia la física, es decir, mediante la observación, la experimentación y la comprobación, formulando así el concepto de física social. Estableció 3 etapas históricas en la humanidad, las cuales son la teológica, la metafísica y la positiva, siendo esta última la que contenía la síntesis de la idea de Comte, el orden y el progreso, que justamente también coincidía con la idea principal del positivismo, donde primero es lo estático y segundo lo dinámico. Es por esto que Comte divide su nueva disciplina en 2 partes, la estática social y la dinámica social. Continuando entonces con el método que se utiliza en la sociología, Comte decidió advertir que como toda ciencia se necesitaría de un método propio, y este método propio se lo denominó método histórico, que consiste en la síntesis de la observación, la experimentación y del método comparativo. Pero eso sí, este no es el único método que se utiliza en la sociología, ya que también este puede ser utilizado en conjunto con el método crítico y el antropológico. Como ya bien vimos en este video, la sociología cuenta con su propia metodología y además, al ser una rama del campo académico de las ciencias sociales y de las humanidades, este se vincula con otras disciplinas. Estas disciplinas son historia, antropología, filosofía y filología. Bien, partimos entonces de un fenómeno u hecho social. Cada acción social tiene que estar identificada y también localizada en el tiempo, y es por esto que podemos decir que se vincula con la historia. Ahora bien, tras cada teoría y hallazgo surgen nuevas ideas que le dan forma. Entonces, así es que podemos decir que se asocia con la filosofía. En cuanto a la antropología, siempre dentro de la sociología se debe tener en cuenta que las personas viven en entornos sociales distintos,
como dijimos por ejemplo en el caso de Argentina con Nueva Zelanda. Y por último, con la filología, ya que mediante las novelas podemos acceder a las diferentes visiones de vida. Quiero hablarte acerca de Émile Durkheim, quien fue el primer sociólogo francés. Fue el primer sociólogo francés, ya que la conducta humana hasta 1887 se estudiaba a través de la psicología y de la biología. Uno de los temas más relevantes que Émile trató fue el suicidio. En sus estudios se demostraba, mediante estadísticas, las determinadas características y categorías de personas que tenían una probabilidad más alta a suicidarse, así mostrando que también esto correspondía a los distintos grados de integración social de las personas. No solamente trabajó esto, sino que también la solidaridad social, y a partir de esto analizó por qué las sociedades se mantienen unidas. Su pensamiento podía resumirse en: amar a la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos, ya que la sociedad, para él, consideraba que tenía influencia en las personas. Así también reconoció que la sociedad es más que los individuos que la componen, que tiene una vida propia que se extiende más allá de las experiencias personales de cada uno, sosteniendo que había que estudiar los hechos sociales como cosas, y que todo hecho social tiene como causa otro hecho social que le antecede. Debido a todos estos pensamientos que sin duda eran nuevos para la época, Durkheim se convirtió en uno de los sociólogos más importantes y aclamados de la época. Ahora por último quiero hablarte acerca de Rousseau y sobre el contrato social, ya que me parece muy importante tener en cuenta dentro de la sociología. Rousseau describe al hombre primitivo como un hombre neutro, como un hombre natural, de carácter autosuficiente, es decir, que no necesita de nadie más para satisfacer sus necesidades, que éstas se basaban simplemente en alimentarse y dormir. Esta pureza que lo caracterizaba al hombre primitivo comienza a desvanecerse, comienza a cambiar cuando ve que hay ciertas situaciones que están ocurriendo en su entorno, en el medio, por el medio de las cuales no podía autosatisfacerse, sino más bien que necesitaba de la ayuda de otros individuos para poder resolver estos problemas. Esto empieza a crearle al hombre una situación de dependencia del resto de estos hombres o de individuos. Empieza también a generar compasión, como por ejemplo a nosotros nos pasa cuando tenemos alguna pérdida o por ejemplo con la situación en la cual estamos viviendo. Y esto empieza a hacer poco a poco que el hombre primitivo no vuelva a ser como antes. Este hombre va a pasar a ser otro tipo de hombre diferente, ya que de pasar al hombre que se podía autosatisfacer, va a pasar a ser un hombre dependiente, por el medio del cual, al relacionarse con otros individuos, también se le va a despertar en él una necesidad de querer cosas que a lo mejor antes no quería o simplemente no necesitaba. Este cambio va a venir acompañado con actitudes de egoísmo, lo cual va a hacer que el amor que el hombre primitivo sentía por el medio que lo rodeaba, por la naturaleza, va a cambiar y va a ser reemplazado por el amor propio. Por último, al empezar a relacionarse con otros individuos, van a empezar a haber comparaciones. El hombre va a empezar a comparar las cosas que tiene uno con las cosas que tiene el otro, y esto va a desembocar en desigualdades y sobre todo en la envidia, lo cual va a hacer que lo corrompa totalmente y de esta forma hacer que el hombre social no pueda volver atrás hacia su estado natural al hombre primitivo. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para así poder conocer un poco más acerca de la sociología, lo que abarca esta disciplina y sobre todo también para poder comprender cómo es el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad.